es santo. You want to give us an intro on how you and Otis Carr came together and what your background was at the time, and bring us up to date. And how you worked with Jacques Cousteau, which is Okay, really yeah, fabulous. that's a good place to start. Okay, well, I got out of the service in '54, and when I was in the service, I was stationed on Guam, and they had the Korean outbreak, and they shipped us out in the middle of the night to Korea. We made the Wonchon landing, and went through that situation, which was kind of unpleasant. I got wounded about 4 times, and had frostbite and so forth. And I didn't have much to go on except my interest in diving. So I started a diving business, a skin diving, scuba diving business in San Francisco, and eventually graduated down to Southern California, where my family, some of my relatives and stuff, in Newport Beach and Costa Mesa, California. And so I went to work for U.S. Divers, which had developed the scuba, Jacques Cousteau's scuba gear. And they, right away, we hit it off because I am constantly... ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, hoy es sábado 11 de noviembre, nuestro programa número 30. Programa número 30, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, lo que estábamos viendo es algo que Ralph Brink cuenta de sí mismo. La historia es mucho más larga, pero la cortamos allí para contarles que lo que sigue de su derrotero es encontrarse con Otis Carr, que fue discípulo de Tesla. Tesla, un científico prominente de principios del siglo XX, con inventos extraordinarios, técnicos. Si hubiera sido por Tesla, hoy no pagábamos electricidad ni, bueno, tantas historias que hay muy interesantes. Pero bueno, Otis Carr tenía un laboratorio científico y el desarrollo de tecnología de levitación y de cinética avanzada y yo qué sé, y la cuestión que construyeron algo parecido a un plato volador con Ralph Brink. Vamos a escuchar su relato. What you're going to do, you're going to get on board, we're going to go downrange. We had a 65-mile range in Apple Valley, and where we eventually wound up was about 10 miles, I think, downrange. He says you're gonna get on board, and we're gonna go someplace, and then we're gonna come back, and that's all. And he said, but I want to tell you ahead of time, your brain will no longer Be the same. You will lose it. You will because it won't understand and it won't comprehend what's happening. So use your mind, use your feelings, come from your heart, meditate, go into a focus point, and go to your higher thoughts and feelings, rather than worrying about what was going to happen. ¿Cómo estás? Bueno, y acá le estaba dando instrucciones antes de subir a esa experiencia tan extraña que era el viaje en un plato volador, y le está diciendo que su cerebro tiene, como nuestro cerebro, tenemos un límite de responsabilidad, es decir, que está fundamentado en lo que sabemos y entendemos. Es decir, ustedes vieron que cuando alguien tiene un accidente de tránsito o algo así, después no recuerda qué le pasó. Perdió la memoria de ese momento de shock, ese momento traumático, porque nuestro cerebro es trascendido por lo que sucede. Entonces él está diciendo que no está bien traducido finalmente. Dice, va a perder tu cerebro, lo vas a perder. Es decir,
que no va a poder acompañar la conciencia de vigilia, la experiencia de viajar en ese plato volador, porque fundamentalmente vamos a trascender el espacio-tiempo en el que estamos. Esto es muy importante porque si usted, por ejemplo, pone a Corrado Maranga, que se dedica a abducciones extraterrestres y ha hecho 1000 regresiones a personas y ha sacado patrones de pensamiento y demás, resulta que hay una característica que tiene que ver con la pérdida de memoria de lo que les ha sucedido. Y es posible que esté muy relacionada con esta experiencia que explica Ralph Ring. Ahora, el antídoto que Otis Carr ofrece es ir a vuestros pensamientos y sentimientos más elevados, en vez de preocuparnos por lo que vaya a suceder. Entonces, estamos en que tenemos que aprender a vivir en estos pensamientos más elevados, en esta situación humana más elevada, en lugar de vivir en el miedo, en esto que nos hemos acostumbrado a vivir. No, Anoto, que... Sí, coincido con vos totalmente. Y también lo pensaba desde el tema que habíamos abordado, bueno, en todos estos últimos programas, pero me recuerdo en el programa pasado con Jordan Maxwell hablábamos del crecimiento en conciencia. Y esto que contabas vos y que cuenta Ralph Ring, también me trajo a la mente, quizá hasta te lo cuento a lo bruto como me viene, o lo comparto Perfecto. con los oyentes, porque decía, qué raro que me vengan estas imágenes, pero finalmente después me parece que tiene mucho que ver, porque cuando nos vamos a dormir, como también reflexionamos en otros programas, nosotros nos dormimos y soñamos y tenemos una vida paralela, igual o más maravillosa, con más variantes que la vida de la conciencia de vigilia. Pero habitualmente, como sabemos, nosotros no somos conscientes del cuerpo que está descansando en la cama. Pero eso no nos impide tener vivencias de todo tipo, igual que en este preciso momento, aquí y ahora, en este preciso instante. La única diferencia es que a esto le llamamos conciencia vigilia y a la otra le decimos conciencia del sueño. Dentro del sueño. Ahora, hay un hecho que quizás es importante para hilarlo con todo esto que venimos diciendo, me parece, que es que nosotros no somos conscientes del cuerpo cuando dormimos. Exacto. Ahora, también en programas pasados nosotros nos importaba mucho reflexionar que en el proceso de meditar, el arte de la meditación, que es una de las cosas que nos inspira fundamentalmente en nuestro trabajo y con nuestro canal y con nuestros videos, es que en la meditación hablábamos de una conciencia cada vez más inclusiva. Y hasta hemos contado experiencias, algunas nuestras, otras de otras personas, en donde cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, si hacemos el trabajito de meditar, vamos a empezar a ver que nosotros nunca perdemos la conciencia del cuerpo que está sentado en la silla o en el banco mientras estamos en el trabajo de meditación. Pero, sin perder esa conciencia del cuerpo, de esta conciencia de vigilia, digamos, no la perdemos, pero la ampliamos a esa conciencia porque empezamos a profundizar a ese otro espacio que es el que nosotros decimos cuando dormimos, los sueños, pero nosotros nos cansamos también de hablar que esos sueños pertenecen a nuestro mundo interior. Es decir, que como dijimos otras veces, en la meditación ampliamos nuestro espacio de vida, de conciencia, porque empezamos a descubrir que dentro de nosotros tenemos mundos tan o más maravillosos que este de acá afuera. Entonces, cuando meditamos, podemos llegar a tener conciencia al menos de dos realidades al mismo tiempo, la vigilia y la interior. Es como decir, cuando hablamos de sueños lúcidos, que nos damos cuenta que estamos soñando, cosa que no sucede habitualmente. El soñador que tiene sueños lúcidos sabe que está soñando, sabe que su cuerpo está en la cama, pero también es consciente del sueño. Exactamente. Es decir, volvemos a aquel tema que comentábamos en los programas anteriores, de que nosotros esencialmente
habitamos simultáneamente 9 dimensiones de realidad diferentes, pero somos conscientes solamente de esto que nos pasa en el mundo material. Pero basta detenerse un segundito para entender, como decía Alberto, que nuestra realidad trasciende esto. Pero hay una circunstancia que tiene que ver con el cambio de vibración, con el cambio de energía que sucede entre una cosa y la otra, lo que hace que nosotros habitualmente perdamos la memoria del sueño en el que vivimos. Pero bastaría que aumentemos nuestra conciencia para no perder aquello y para ampliar nuestros horizontes. Bueno, sigamos escuchando porque es muy interesante lo que dice Ralph Ring. Happen. So he said it's going to be a strange experience for you, but it will happen and we will document it. And so we got on board, and what it was there on board, it was just a small, like a crystal ball in the center. It wasn't actually in the center, it was off center a little bit. And it had I think it was a laser, I don't know, but there was a white light coming up from the bottom of it. It's shining up through it. And it just beautifully broke the color spectrum into, like, from infrared, red, orange, yellow, all the way around 360 degrees. And to anywhere you wanted to go, any degree you wanted to go in the color spectrum was there. And I said, boy, that's beautiful. And we'd been briefed on it, but I didn't, until I saw it, I didn't realize, what was going on. He said, okay, just relax. We're going to go to an area that symbolizes. He used to use symbols a lot. I mean, he'd say, talking is useless. You have to use higher than talking is symbols, is to reach the mind. Taking in pictures. In pictures, right. He said talking is, in fact, off the subject for a minute, I used to, when I used to read a lot, one of my greatest people was Khalil Gibran, and he wrote the book The Prophet, and in there he said, one of his sayings was, half of what I say to you is meaningless, but it's necessary so that the other half may reach you. ¿Cómo estás? Tristeza, Bueno, es interesante como enseñanza, como aprendizaje para nosotros, esto que dice. No es nada nuevo, evidentemente, pero está bueno que lo diga. La mitad de lo que te digo no tiene sentido, pero es necesario para que la otra mitad te alcance. Y estamos hablando de los 2 hemisferios cerebrales, ¿no? El hemisferio izquierdo, de lectocomprensión, y el derecho, de intuición, arte y poesía, ¿no? Y en la meditación, evidentemente, nosotros al usar demasiado el lóbulo cerebral izquierdo, o sea, la parte de palabras, pensar en palabras, retardamos los procesos de avance en la meditación misma. Y esto es algo que tendríamos que observarlo, ¿no es cierto? Sí, fundamental, claro. Es decir, nosotros siempre estamos con una charla interna, usando palabras y palabras todo el tiempo. Esto retarda los procesos que suceden a partir de la intuición, o sea, los limita. ¿Qué tiene que ver esto con la programación neurolingüística de nuestra humanidad a través de aquellos perversos que nos quieren mantener sumidos en la tontería, ¿no? En un estado inferior a nuestras posibilidades? Es decir, es muy importante estar a veces sin palabras, observando algo, aquello que babia. Conocí un señor que fue entrenado por ser extraterrestre, él decía, entre los 18 y los 50 años. Una persona muy rara, con grandes poderes, cosas extrañas. Le creí, es decir, a través de lo que pude ver de él.
Y un día le pregunté, le digo, ¿y cómo es su estado habitual? ¿Cómo está usted habitualmente? Y me dice, ¿vio cuando usted está en Babia? Sí, me doy cuenta de lo que me dice, le digo. Me dice, bueno, igual, pero ¿cuánto tiempo? 24 horas por día, me dijo. Bueno, no es bueno 24 horas por día, pero bueno, a veces es bueno tomarse un tiempito, un descanso y mirar unas flores y mirar un jardín y tomarse un paréntesis en nuestra vida. No, Alberto. Sí, yo lo que vos estás diciendo lo relaciono con también tanta importancia que le estuvimos dando siempre, cada vez que hablamos de la meditación, a centrarnos no desde la mente intelectual en el trabajo de meditación, sino desde el corazón, lo que llamamos el corazón. La paz de corazón. Claro. La paz de corazón, y la habíamos relacionado con esta actitud tan particular, que era la actitud neutra, ese mensaje universal, esa clave, esa llave universal que tenía que ver con la paz de corazón, que se asemejaba a ese lago sereno, quieto, que era como un espejo, que alguna vez mostramos acá en la pantalla, la mostramos también en los videos, una vez que anduviste por Tigre, que ese lago había quedado tan quieto de la noche a la mañana que se había transformado en un inmenso espejo, y lo único que hacía, lo maravilloso que hacía, era haber dejado de ser un aguas turbulentas o movible, o que se movían, y haber pasado a ser un inmenso espejo que reflejaba el cielo, los árboles, la luna, y decíamos que cuando quizás estar en Babia o el verdadero estado meditativo a lo mejor se parece a una cualidad nuestra que podemos tener de nuestra mente de reflejar. Ahora déjame decir algo pequeño, que el hecho de que sea un espejo el río y reflejar los árboles sobre el agua y reflejar el muelle que estaba enfrente sobre el agua, generaba una imagen absolutamente nueva. Parecían las costillas de una ballena, los árboles, porque estaban arriba y abajo, no había diferenciación entre eso. De estar bruñido abajo y verse solamente arriba, pasaba a otra nueva imagen completamente distinta. Y con este ejemplo decimos que a través de la paz de corazón, nosotros internamente, cuando llega determinado momento, podemos alcanzar una nueva visión de la realidad. Perdóname eso. No. Es la cuestión clave muy importante que nos va llevando en la medida que, quizá parafraseando a Ralph Ring, llega un momento en donde esto es muy importante como ideas fuerzas, como cosas que nos motiven, que nos entusiasmen, a hurgar dentro nuestro, a bucear, a explorar ese inmenso potencial humano del que hablamos siempre, que está guardadito ahí, no en cualquier lugar, otra vez en nuestro corazón, pero eso lo tenemos que descubrir cada uno por cuenta propia. Ningún otro puede hacer ese trabajo, solamente uno, y eso es lo mágico, que nosotros tenemos la posibilidad de ser un laboratorio viviente, de experimentar en nosotros mismos la magia que está dentro nuestro, ese oro escondido humano que nos envidian civilizaciones millones de años más evolucionadas que la nuestra, pero qué casualidad que descubren en nosotros cualidades insospechadas, superlativas, pero somos nosotros los que tenemos que ir a buscarla, y eso es un privilegio, porque poder ir a buscarlo hace que nadie tenga que darte el cielo o el infierno. Somos nosotros los que tenemos la llave de nuestra felicidad, ni más ni menos que eso finalmente. El temita del corazón y de la mente tiene una cosa un poquito engañosa, que nosotros tenemos los ojos en la cabeza y los oídos en la cabeza, y normalmente pensamos que cuando meditamos o algo que tenemos que centrar nuestro ser en algún lado, lo centramos en la cabeza, pero el tema es sentir lo mismo, pero desde acá abajo.
sentir que estoy acá, no acá. Bueno, seguimos viendo, Alberto. Sigamos, que está interesante esto. And I thought, whoa, now I get it. You know, that you have to come from the soul or the heart, or it's no good. It's just going around in circles. There's something about choosing the blue spectrum in order to, with your It was minds. aquamarine. 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 The car, we were in touch. I don't know if we had walkie-talkie. I don't know, but I remember we were in touch. Uh-huh. And he said, okay, we're going to Aquamarine. That's over there. And hang on, boys, let's go. So we sat there, and I'm just doing this from memory, and I'm So you're all collectively focusing the same collective thought right on to feed this Aquamarine. energy in a center of a focal point, which was this ball. Right. And this ball then started just closing down and focusing on Aquamarine. The whole thing became Aquamarine. And I said, my God, this is how did he do that? You know? And he told us later that we were a part of it doing it because we were focused on it. And I said, oh, this is There's great. this biofeedback mechanism of synergistic. Yeah. So we got focused on it, and then I was waiting for the thing to move now, and nothing seemed to happen. Nothing, you know. And then Carr said, "Okay, boys, get out of the craft and see what's going on." Well, didn't it work, or what happened? I said, "Come on, get out of the craft." We got out, and we were downrange 10 miles where this Aquamarine area was, and Within this whole process, you're talking about probably a few minutes. oh yeah, You know. yeah. I'll get to the timing in a minute on it, but so he said, "All right, pick up rocks, put them in your pocket, take some grass or whatever you can find, some tumbleweed, whatever you can find, and get acquainted with where you're at, because when you get back, you're not gonna remember any of this." I mean, that was the gist of the whole thing. So we did, and we got back on board, and then we were back, and we got out of the craft, went into debriefing, and said, "Well, what happened?" You know, we thought, you know, it didn't work, did it? I said, "You don't think it worked? Check your pockets." And so we checked our pockets, and here's these dang rocks, and I had grass stains, I had everything. You know, I said, "Oh my God!" But did you have you didn't have memory of No this? memory. Oh, amazing. No memory. Your memory was. Right. No memory at all. I remembered later being there and picking up the rocks, but then it was just like no. Like it was a dream or something. Bueno, muy interesante el relato de Ralph Ring, muy vívido, porque se ve que es un hombre bueno, que no tima, no miente, él habla directo lo que siente y lo que piensa. Sí. Y lo curioso es de ver esto, que él se olvidó completamente de lo que le había pasado, tal cual lo venimos charlando hace un rato. Pero lo curioso es que después lo recordó como un sueño, ¿no? Mirá vos, ¿no? Hay algo paralelo en lo que nos pasa en nuestra realidad de sueño, que lo recordamos vagamente, no como algo vivido. Y él le pasó lo mismo en esta experiencia tan extraordinaria de el cambio del espacio-tiempo en el que vivía en ese momento. Sí. El universo es mucho más amplio de lo que uno cree. Y el cosmos es mucho más complejo. Pero gracias a Dios, por suerte. Bueno. Yeah, like it was a dream, exactly. Like you advance your imagination to a point, and then you'd forget about it. And so I thought this is the most incredible experience I've ever had. And he said, no, it's simple. Your brain is there to operate your body. You're in a vessel here. It's an illusionary vessel that people don't realize because we're creating it in microseconds. From one second to the other, these shutters are opening and shutting and creating all this reality you see around you. It doesn't really exist. It's all spirit. It's all energy. But we're creating this.
And he was blowing us away, and he said, but your brain has a capacity limit. It goes to a certain point of its responsibility, and unless it's in touch with the mind, unless it consents to be in touch with the mind, which The is higher mind, really. well, yeah, that's the mind of all of us, because we're all one. Uh-huh. Unless it gets in touch with that, it doesn't know what's going on. Bueno, es maravilloso lo que dice Muy bueno. de las palabras de Carl. O sea que es la mente de todos nosotros, porque somos todo uno. Y a menos que entres en contacto con eso, no sabés lo que está pasando. O sea que nosotros, en la medida que no entremos en nuestra propia mente colectiva, o sea que no seamos una humanidad unida, vamos a tener esta diferencia de tiempo-espacio en el que vivimos limitadamente sobre esta tercera dimensión. ¿No, Alberto? Sí, y me pareció muy lindo este mismo ejemplo. Es maravilloso, me pareció, lo que dice este hombre en este minuto final, porque nos recuerda y nos confirma de su experiencia hermosa esta cuestión que nosotros denominamos otras veces como la gran comunión humana. La comunión humana, eso que decíamos, que todos nuestros corazones, en la puertita del fondo de nuestro corazón estamos conectados con todos los demás seres humanos. Como si cada uno de nosotros fuese una casita. En el fondo de esa casita, en el patio trasero, hay una puertita que nos conecta con todas las demás casitas, que son todos los demás miles de millones de seres humanos, tanto que esté en este planeta. Son las ventanas y las puertas de lo que hablamos nosotros del Alto Rancho. Claro, aquello que trasciende totalmente la materialidad, porque desde el punto de vista físico de la vigilia nos vemos como cuerpos separados. Entonces ahí ese cerebro con esa responsabilidad limitada, como le decía Carr a Ring, nosotros tenemos esta realidad ilusoria. Exacto. Que es ilusoria porque en la frecuencia de vigilia, nuestra frecuencia mental habitual y de funcionamiento de nuestro ser, eso se ve así. Pero si subimos nuestra frecuencia, lo que equivale a decir aumentamos nuestro nivel de conciencia, crecemos en nuestro ser y en conciencia, empezamos a ver que cuando nuestro ser se expande, se toca con los otros y ya empieza a ser todo una gelatina grande. Claro, nosotros estamos tan convencidos de que las cosas son como nosotros creemos en esta realidad, inclusive material en la que vivimos, que sucede así. O sea, nos condiciona nuestras propias creencias, nuestros propios conceptos acerca de la realidad. Es decir, la trascendencia de eso sucede a partir del estado meditativo. Bueno, me pareció fantástico esto, Alberto, un descubrimiento este hombre. Y hay un montón, tenemos un montón para mostrar. Mucha gente como esta, tan linda y tan sabia. Y fíjate que también ellos, cuando hacen este trabajo, se juntan. Cuando se ponen en ese plato volador alrededor de la esfera, es un trabajo conjunto, porque todos visualizan y se enfocan en visualizar ese color aguamarino, y de repente esa tecnología empieza a resonar con la intención de ellos y con la visualización de ellos, y esa búsqueda de sintonizarse entre todos. O sea que ese mismo trabajo es un ejemplo de unión humana, donde ya ellos ahí perdieron sus límites de alguna manera, porque todos juntos viajaron en ese plato, pero actuando todos juntos, actuando armoniosamente entre ellos. Un hermoso ejemplo que lo llevó desde ese origen del ejercicio de actuar todos juntos y sintonizarse, pudieron acceder a un estado de su ser que estaba en ese estado donde decimos que todas las mentes están unidas, como él mismo lo define, como Carlos había definido. Bueno, nos veremos la semana que viene, si el Hacedor Supremo nos envase esto a nosotros, por lo menos, y mantiene toda la tecnología que nos sustenta. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado. Gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar ahí. Suscríbanse a nuestro canal. Sí,
Si les gustan los videos, suscríbanse, van a recibir todo el material que estamos subiendo semana a semana, y la verdad que muy agradecidos por todas sus palabras y su aliento. Estaría bueno que recibamos algunas reflexiones de parte de ustedes, o preguntas, o que intercambiemos información, estaría muy bueno. Muy importante. Bueno, nos vemos. Buenas tardes, gracias.